Romanos capítulo 11, verso 1. Dice, por tanto, pregunto, ¿ha desechado Yahweh a su pueblo? De ninguna manera, ¿verdad? Claramente, si se malinterpreta, se termina con esa pregunta y por eso Pablo tiene que explicarse mejor. Por tanto, pregunto, ¿ha desechado Yahweh a su pueblo? De ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Vean eso. Ahí Pablo está diciendo, si yo estuviera diciendo que Yahweh desechó a su pueblo, yo estaría desechado. Es ilógico. Yo también soy israelita. El punto es que la única forma de ser es a través de Yahushua. Básicamente está diciendo, si yo no hubiese aceptado a Yahushua cuando se me apareció en Damasco, ya hubiese sido deshecho. Pero como lo acepté, Yahweh me aceptó. ¿Sí me explico? También esto es interesante porque aquí Pablo menciona, es una de las partes donde aparecen, bueno, es que en lo que respecta a Pablo se necesitan dos versos, pero en Mardoqueo hay un verso. Mardoqueo y Pablo son dos personas que en la escritura aparecen como Yahudim y como descendientes de Benjamín. Sabemos que el título Benjamín es un título que Yahweh dejó como honor a Israel, a pesar de ser el nombre de una tribu. Entonces, el decir que era un Yahudí de Benjamín sería como decir un israelita de Benjamín, como lo está diciendo aquí Pablo. Pero al decir un Yahudí que es de Benjamín, se puede decir que tiene dos tribus. Eso parece indicar lo del último como con doble porción, que puede ser, digamos, que el papá sea de Efraín, por ejemplo, y la mamá de Benjamín, para hacer venir de los dos hijos de Raquel. ¿Estamos? Benjamín, el último hijo de Jacob, representando al último, Efraín, porque el último tiene que venir de Efraín, eso es un hecho. Otra forma sería que sea un padre de Yahudá y Efraín, como dije, que tiene que ser de Efraín, por el hecho de que cuando se menciona de Mardoqueo y de Paulus, se les llama Yahudim, y dicen ser de Benjamín, entonces dos tribus con ellos. La conexión es con el último, puesto que Benjamín era el último hijo de Jacob. Entonces, por tanto pregunto, ¿ha desechado Yahweh a su pueblo? De ninguna manera, porque también soy israelí, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Yahweh a su pueblo, al cual desde antes conoció. Eso lo hemos venido hablando también, bendito el Padre, de cómo desde antes de que Yahweh hiciese a Adán, ya estaba esperando a Abraham. ¿Recuerdan? Y porque ya sabía que de Abraham iba a venir Jacob, y que Jacob las 12 tribus, que Yahudá su hijo. O sea, absolutamente todo ya lo había visto, por ende ya nos había conocido, ¿cómo es que nos va a desechar? Dice, no ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice la escritura acerca de Eliyahu? De cómo se quejó ante Yahweh contra Israel. ¿Se acuerdan? Hay tres tipos de profetas. Unos que defienden el honor de Yahweh, son celosos de Yahweh. Otros que defienden al pueblo, son celosos por el pueblo. Y otros que buscan el balance y se vuelven locos tratando de abogar por el pueblo y al mismo tiempo enseñarle al pueblo a respetar a Yahweh. ¿Sí me explico? Como por ejemplo Jonás, Jeremías y Eliyahu son tres ejemplos de profetas de esos tres que acabo de mencionar. Y aquí lo está mencionando Pablo, lo cual es interesante. Romanos 11 como Apocalipsis 11, los dos testigos. Pablo, que representa al testigo como Moshe, mencionando a Eliyahu, el otro testigo. ¿O no sabéis lo que dice la escritura acerca de Eliyahu? De cómo se quejó ante Yahweh contra Israel, diciendo, soberano, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Solo yo he quedado y procuran matarme. Esto representa el fin de los tiempos cuando van a matar a los dos testigos, testigo de Eliyahu, como Eliyahu, uno de ellos. Dice, pero ¿cuál fue la respuesta celestial? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante del Señor, delante de Baal. 7,000 hombres, representando a los 144,000. También, vamos un momento a Apocalipsis 11. Matan a los dos testigos, resucitan, Yahweh los llama, ellos ascienden. Verso 13 dice,
En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron 7,000 hombres. 7,000 hombres. Los mismos 7,000. Bueno, el contraste, ¿verdad? No estoy diciendo que sean las mismas personas. Estoy diciendo el mismo número de personas que Yahweh guardó para sí mismo en el tiempo de Eliyahu. He guardado 7,000 personas que no doblaron sus rodillas ante el Señor. ¿Está claro eso? Esto es confirmación de que el falso profeta va a matar a los 2 testigos copiando a Eliyahu. Porque todo es al revés. Yahweh salvó a 7,000 en el tiempo de Eliyahu. Ahora, en el tiempo de los testigos, mata a 7,000. Antes salvó a Eliyahu. Ahora muere Eliyahu. Antes fue Eliyahu el que hizo descender fuego del cielo. Ahora es el falso profeta el que hace descender fuego del cielo. ¿Sí se están entendiendo todos esos contrastes? Muy importante, porque entonces eso indicaría que otra confirmación de que ese fuego del cielo que hace descender el falso profeta es para matar a los 2 testigos y que el mundo entero crea en el falso. Entonces, por eso mueren 7,000, como los 7,000 que Yahweh guardó, que no se habían hincado ante el Señor. Otra vez el contrario. En este caso, estamos hablando del fin. Eso que decías representa el inicio. Porque recuerden que el becerro de oro fue adorado al inicio de los 40 años. 40 años que representan los 40 jubileos. 40 jubileos son 2,000 años. Entonces, el becerro de oro fue al principio de los 40 años para representar que al puro inicio de los 2,000 años la gente rechazaría a Mashiach y empezaría a adorar el falso Mesías, como el becerro de oro. ¿Estamos? Por eso en el tiempo del becerro de oro se perdieron y murieron 3,000 por el becerro de oro al inicio de los 40 años. Pero Yahweh todo lo volvió al revés, puesto que Él es poderoso de vida. Bueno, el contraste que habíamos hecho, recuerdan, con Moshe en la montaña, el terremoto, fuego, Eliyahu cuando se separó, Yahweh no estaba en el fuego, Yahweh no estaba en el terremoto, y después Yahushua, que es tentado en el desierto. Todo se vuelve al revés de lo que la gente esperaba o pensaba. Espero no estar perdiendo a nadie. El punto es que así como 7,000 Yahweh salvó en el tiempo de Eliyahu y ahora mueren en el tiempo de los 2 testigos, igualmente en el tiempo de el becerro de oro al inicio de los 40 años murieron 3,000, y al inicio de los 2,000 años, los 40 jubileos, Yahweh salvó a 3,000 en Shavuot, cuando recibieron las lenguas los apóstoles. Entonces hay otro contraste muy importante. Vuelvo a Romanos y dice: ¿cuál fue la respuesta celestial? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante del Señor. Recuerden que doblar rodillas es Birkaim, ¿recuerdan? Que es de donde viene la palabra Baruch, que es bendito. Cuando una persona dobla rodillas, está bendiciendo a aquel delante del cual se está hincando o doblando rodillas. Entonces, doblar rodillas hace alusión también a invocar el nombre falso, porque hace alusión a bendecir, como cuando decimos bendito seas, aunque esté uno de pie. Dice el verso 5: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por su favor. O sea, Pablo se está diciendo: no, Yahweh no desechó al pueblo, siempre ha dejado un remanente, como lo hizo con Eliyahu. Eliyahu, en su corazón, en su perspectiva, era el profeta, y en su perspectiva dijo: solo yo quedé, no hay nadie que crea la verdadera doctrina. Y Yahweh le dice: no, yo conozco 7,000, simplemente usted no los ha conocido, están escondidos en cuevas por todo lado. Representan a los 144,000 en las montañas, como si el último le predica a todo el mundo, pero como no los llega a conocer a todos, dice: no, hombre, nadie creyó. Y Yahweh: no, yo tengo 144,000 por todos lados esperando la cosecha. ¿Sí me explico? Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por su favor. Y si es por un favor, ya no es por obras, ¿verdad? Si uno le hace un favor a alguien, no le cobra. Si le está cobrando, está haciendo una obra, está haciendo un trabajo. ¿Está claro? Entonces, dice: y si es por un favor, ya no es por obras. De otra manera, el favor ya no sería un favor,
Y si es por obras, ya no es un favor. De otra manera, la obra ya no sería obra. Entonces ahí Pablo está haciendo la separación entre la ley de las obras y la ley del favor. Favor por el cual uno hace obras. Pero hay dos formas diferentes de ser justificado en cada una de esas dos leyes. Y si es por obras, ya no es por favor. O sea, si una persona busca las obras de la carne, de la letra, no recibe el favor, porque está tratando de justificarse por sus propias fuerzas. Pierde el favor que hizo Yahushua en el madero. Está diciendo, no es suficiente, no me importa que él haya sido sacrificado, yo voy a ir a poder, yo solo. Y no es que va a ir a sacrificarse a sí mismo, es que según él, ¿verdad?, amarrándose esto por aquí, haciendo esto por allá, termina cumpliendo. Entonces, y si es por obras, ya no es por un favor. De otra manera, la obra ya no sería obra. Básicamente, si los judíos pudieran entrar por todo lo que hacen de la letra, nosotros estaríamos perdidos también, porque no tendríamos favor. El favor no sería verdadero. Verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Yahweh les dio espíritu insensible, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Vean cómo eso está escrito y literalmente hasta el día de hoy sigue igual. Y lo leímos ahora en Isaías. Ojos que no vean, oídos que no oigan. Como está escrito, Yahweh les dio un espíritu insensible, un corazón que no entienda, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Por eso cuando Yahushua vino dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque tras de eso yo me imagino un montón de gente diciendo, ¿cómo? Todos, ¿qué le pasa? ¿Qué está diciendo? Y no le entendían nada de lo que decía. Con eso estaban mostrando que no tenían oídos en realidad, por más que tuvieran orejas. Espíritu de estupor. ¿Recuerdan? El espíritu de estupor es el que Elohim puso sobre Adán para sacar a Eva de su costado. Está conectado con espíritu, o sea, estupor como estupidez, en el sentido de no entender nada, por más que se le explique. Ese es el espíritu de estupor. Es un espíritu que vuelve a la persona como si estuviera dormida, le entra por aquí y le sale por aquí. Entonces todas las personas en ese tiempo, la mayoría por supuesto, tenían ese espíritu. Y por eso a mí me parece curioso las iglesias cristianas que dicen tener el espíritu, que cuando los tocan con el espíritu lo que hacen es caen dormidas, caen para atrás. En la escritura no vemos nunca eso, de que llegó Pablo y tocó a una persona y la persona cayó dormida. Eso lo hace el espíritu de estupor, y eso es lo que hace que no entiendan. Como está escrito, Yahweh les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su banquete en trampa y en red, en tropiezo y justo castigo. Qué interesante. Nosotros venimos aquí a comer un banquete a través de Yahushua, el lejem de vida, el vino, a pagar por nuestros pecados, con su sangre, que es como el vino, que nos da el gozo. Entonces es un banquete aprender del Todopoderoso, de la Escritura, de su voluntad. Ellos se reúnen y leen Talmud y tal vez lean la Torah sin explicarla y se deleitan en lo que leen. Como les he dicho, uno va a esos lugares judíos y están en el montón así, dele todo el día, y dele todo el día, dele todo el día. Pero vean lo que David mismo dijo, y de hecho eso lo vi en la tumba de David. Recuerdan que les había comentado, en la tumba de David estaban el montón de judíos en una sinagoga pequeñita, puro frente de la tumba, digamos como este cuarto básicamente, así si cerráramos un poco, y la tumba ahí donde está el café. Entonces están los judíos todo el día. ¿Y qué está diciendo David mismo? Se ha vuelto su banquete, eso que les gusta tanto de la letra, en trampa. Por eso se tropiezan con Mashiach. Y en red, en tropiezo y justo castigo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Qué feo eso, no puedo imaginar yo que...
Agóbiales la espalda para siempre, como por el peso de su pecado. Qué curioso, la vez pasada me preguntaron qué conexión puede haber entre la espalda y cuál tipo de pecado o romper cuál mandamiento. Había hablado en sí que alguno específico no podría dar en ese momento, pero en sí lo que tenga que ver con firmeza, con ser una persona recta, justa. Por no ser rectos, David dice, agóbiales la espalda para siempre, sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Verso 11. Pero yo pregunto, ¿será que los israelíes al tropezar cayeron definitivamente? Recuerden que el justo cae y se levanta. Yahweh llamó a Israel una nación de gente justa. Por ende, aquí Pablo con esta pregunta se puede responder con no. Si cayó es para levantarse, no para permanecer en el suelo. Yo pregunto, ¿será que los israelíes al tropezar, al no aceptar a Mashiach, tropezar en él como piedra de tropiezo, cayeron definitivamente, así como para siempre? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión, vino la salvación a los gentiles, a fin de provocarlos a celos. Entonces el verso de Deuteronomio donde dijo, los provocaré a celos con una nación que no es nación. O sea, agarraré de varias naciones gente y los haré la nación. Y la que era la nación va a tener celos. Estoy con otra. ¿Sí me explico? Entonces, aquí Pablo se está mostrando cómo cuando Yahushua abrió la puerta para los gentiles estaba haciendo eso, provocando celos. Y si estaba provocando celos era para volver con ella. Como vea lo que se perdió. Entonces, al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles. Es poderosísimo porque a pesar de que ellos rechazaron, mataron y siguen odiando hasta el día de hoy, todo ese odio y esa, bueno, no el odio, pero en sí la ceguera que han tenido, Yahweh la permitió y era parte del plan para que entrara más gente a su reino, los gentiles a través de Yahushua. Entonces la ceguera de ellos y el tropiezo de los que rechazaron a Mashiach fue para que los gentiles pudiesen entrar a través de la misma fe. Al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los Goim, a fin de provocarlos a celos, a los Israelíes claramente. Y si, oigan, y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo, Shua, si haber transgredido al matar a la riqueza misma, con tal de que esa riqueza llegara al mundo entero, que es la salvación, y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los Goim, a las naciones, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Esta pregunta es poderosísima, no podemos imaginarnos. Si la caída, el rechazo de hace 2000 años del pueblo de Israel significó salvación para las naciones, para el mundo entero, no podemos imaginarnos cuando Yahweh abra los ojos del pueblo y finalmente puedan creer en Mashiach. ¿Qué va a ser eso? Si su caída fue salvación, ¿qué va a ser su salvación? No caída, como ya les he dicho, ¿verdad? No sé si cómo funciona. Si algo negativo Yahweh lo utilizó para algo tan positivo, imagínense cuando se dé lo positivo, va a ser inmensamente bueno, que es básicamente los 144,000 siendo transformados a la vida eterna sin experimentar muerte y todo lo que vendrá después de eso, reinar eternamente junto a Mashiach. Entonces, y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Dice el verso 13, hablo a vosotros, gentiles, por cuanto yo soy enviado a los gentiles, honro mi ministerio. Esto es clave, como he dicho miles de veces. Pablo representa al último. Eso muestra que el último viene a las naciones, a los gentiles, porque ya Yahushua fue a Israel. ¿Quiere decir eso que el último es gentil? No, es israelita, como lo es Pablo. Sin embargo, tiene un nombre gentil, como Pablo, y uno hebreo, Shaul. Tiene ciudadanía gentil, como Pablo, como Moshe era egipcio. ¿Está claro? Entonces,
Habla vosotros, Goyim, por cuanto yo soy Malach a los Goyim, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, o sea, si a través de ser excluido parte del pueblo de Israel se pudo incluir al mundo entero que fue desechado desde Babel, quedaron en un nivel completamente diferente al pueblo de Israel. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Vida de entre los muertos. Básicamente están muertos ahorita porque han rechazado a Mashiach. Una vez que lo acepten, recibirán vida y no podemos imaginar lo que eso va a significar en el sentido eterno. Verso 16. Si las primicias son apartadas, también lo es la masa restante, refiriéndose a lo que hacían en el templo los Kohanim. Y si la raíz es apartada, también lo son las ramas. Yahushua es la raíz de David. Al ser Yahushua la raíz de David, porque él mismo dijo que él tenía que venir como el grano que tiene que morir para germinar y dar raíz y mucho fruto. Entonces él tenía que venir y morir y convertirse en la raíz. Por ende, ya no se trata de genética a través de Abraham, sino genética espiritual a través de Yahushua, porque él es la raíz, no es Abraham. Como los judíos que pensaban que la raíz era Abraham, entonces le decían a Yahushua, nosotros somos hijos de Abraham. Y Yahushua les decía, no, ustedes son hijos del diablo porque me quieren matar. Abraham no quiso hacer eso. Y les digo que Yahweh, si quiere, puede sacar hijos de Abraham de las piedras a través de la fe, porque a Abraham se le dijo que sería padre de muchas naciones, no solo de una, mostrando que Yahweh abriría la puerta a través de la fe, siendo la raíz. Y a Yahushua, la simiente que se le prometió a Abraham. Por eso Abraham tan importante. Pero la simiente es Yahushua. Entonces la semilla, la raíz, es el Mesías. Si las primicias son apartadas, así como Yahushua es la primicia, entró para cumplir la fiesta de Bikurim, entró al cielo como primeros frutos de entre los muertos, para vida eterna, porque ya había gente que había resucitado, pero no para vida eterna. Si las primicias son apartadas, también lo es la masa restante, como los 144,000. La masa de minjá, del trigo. Y si la raíz es apartada, Yahushua, también lo son las ramas, como el último, el testigo como Moshe, y los 144,000, que igualmente por la misma prédica se unen. Si algunas de las ramas fueron desgajadas del plan de Mashiach por haberlo rechazado, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, o sea gentil, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces está hablando de los gentiles, ¿verdad? Que al entrar a la viña no deberían jactarse como empezar a decir, es que los judíos son esto, los judíos son lo otro, bla, 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 los israelitas, ¿verdad? Hablando de los verdaderos. Porque rechazaron a Mashiach, nosotros somos los verdaderos. Porque por estarse jactando así pueden volver a ser arrancados para injertar a esos cuando crean. Entonces hay que entender que el verdadero Israel va a creer al final. El verdadero. Así como los impíos aún del pueblo de Israel se jactan en contra de Mashiach, cuando nosotros entramos al reino no nos podemos jactar en contra de ellos. Y en este caso aquí está hablando a gentiles, por si algo, ¿verdad? Principalmente. Y esto que dice es clave también con respecto al primero y el último. El primero es la raíz, por eso es el primero el que sustenta al último. Por eso es el primero el que le da la pureza al último, que vino como hijo pródigo. ¿Está claro? Pero al estar conectado con la raíz que es pura, él es puro. Como todos nosotros, bendito sea su nombre. Verso 19. Tal vez dirás,
¿verdad? Va a salir en su corazón. Esto es clave. Paulus, al haber estado del otro lado y al haber tenido muy, se podría decir, desarrollada la inclinación al mal, ya que había sido fariseo, una vez que se convierte en la verdad, se mantiene ese ángel que lo abofeteaba, recuerdan, si se jactaba. Pero él entendía muy bien eso como astuto, como la serpiente. Ese punto de ser astuto como la serpiente, Pablo lo tenía bien claro. Y aquí donde dice esto, tal vez dirás, las ramas fueron... El hecho de todas las preguntas que él dice es porque él sabe lo que sale del corazón, de la inclinación al mal, para ir en contra de la verdad, para meter duda. Entonces por eso hacía las preguntas él mismo, por eso tal vez dirás, ya veo la cara. ¿Sí me explico? Entonces, tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado, ¿verdad? Jactándose. Soy tan importante, los que son gentiles que creen dirían, soy tan importante que sacaron un judío para que entre yo. Tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Así que no te jactes, sino teme. ¿Verdad? El que diga estar firme, que vea y no caiga. Que tema a Yahweh, porque el temor a Yahweh es el principio de la sabiduría. El sabio se mantiene humilde, no se jacta. El que se jacte de su propia fuerza será maldito. Maldito el hombre que confía en su propia fuerza, su propio corazón. Y como dice Yahweh, lo único que nos podemos jactar en la vida es de conocerlo a Él. Pero no de algo que uno haya hecho. Porque todo lo que uno haya podido hacer, que sea positivo, lo pudo hacer porque Él le dio el poder. No te jactes, sino teme. Porque si Yahweh no perdonó a las ramas naturales, a los genéticamente Yahudim, a ti tampoco, gentil, te perdonará. Mira pues la bondad, y vean, esto también es interesante, porque ¿cuándo fue que los israelitas rechazaron a Yahweh? Cuando mataron a Mashiach. Y lo siguen haciendo, pero hubo un momento en particular en la historia. Y Pablo se está diciendo, pero si Yahweh desechó a esos que hicieron eso en ese momento, también los desechará a ustedes, gentiles, a los que Pablo es enviado. Porque el testigo como Moshe viene a las naciones y lo van a matar. Y aquellos que rechacen al último no van a ser perdonados, como no fueron perdonados los que rechazaron a Yahushua. Porque si Yahweh no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad, los dos pilares. Bondad, bueno, en sí el favor, misericordia, el agua de vida, y Yaquín, Yahushua. El otro pilar era Boaz, los dos pilares en el templo, Yaquín y Boaz. Boaz, que tiene que ver con la severidad, la segunda venida, el último. Entonces, mirad pues la bondad y la severidad de Yahweh. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. O sea, si a través de su vida no permanecen en esa incredulidad, sino que se convierten a la verdad, pueden volver a ser injertados. Y eso es lo que Yahweh está esperando, por supuesto. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Yahweh para volverlos a injertar. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Vean, el olivo es de donde sale el aceite es la unción es el espíritu. Está diciendo, si ustedes vienen de un espíritu que no era el correcto y son injertados o inmersos en el espíritu de verdad, el olivo verdadero, original, Yahushua, la unción, vuelvo y repito, lo que nos enseña todas las cosas. Al estar injertado en un olivo que no es silvestre, o sea, salvaje, doctrinas de demonios. ¿Se acuerdan que el campo en hebreo, sadé, las primeras dos letras son demonio? O sea, las mismas dos letras de la palabra demonio. Entonces, como doctrinas de demonios, cuando están injertados a un olivo silvestre, al ser arrancados
y puestos en el olivo original es el Espíritu de verdad. Entonces, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, o sea, las originales, serán injertadas en su propio olivo? Si Yahweh tuvo el poder de meter gentiles a su reino, no va a poder devolver a los que salieron. Por supuesto que sí. Campo es Sadeh, es Shin, Dalet, Hei, como femenino. Si le quitamos la Hei, queda, como lo estaba pronunciando, Sad, pero cuando se pronuncia Shed, es demonio. Sí, básicamente los que verdaderamente sean israelitas, por ejemplo, los sefardín, muchos de nosotros que fuimos criados como cristianos, se nos dijo que éramos naciones, que éramos gentiles. ¿Por qué se nos dijo todo eso? ¿Por qué fuimos criados como fuimos criados? ¿Por qué nacimos en América, etcétera? Por haber fallado y rechazado en algún momento nuestros antepasados o parte del pueblo a Mashiach. Entonces se nos enseñó mentira cuando vinimos. Pero por haber creído en el verdadero, Yahweh nos injertó de vuelta. ¿Sí me explico? Entonces se puede entender los que hoy en día también andan con colochitos y todas esas cosas, si verdaderamente son israelitas, una vez que acepten a Mashiach y desechen y vean todo eso como basura, igual que Pablo lo vio como basura, entonces van a poder ser injertados de vuelta. Dice entonces verso 25: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Pablo revelando misterio tras misterio tras misterio. Muy misterioso, ¿verdad? No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Oigan, el endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de las naciones, la plenitud de los gentiles. Este es un verso muy importante y es interpretado un poco mal en el cristianismo. Y hay dos formas de interpretarlo muy poderosas. Una en particular que yo no recuerdo haberla oído. Bueno, sí, tal vez sí. Voy a mencionar ambas aquí. Una que se parece un poco a la que se explica en el mundo cristiano, y eso es por el contexto que Pablo se está usando aquí, es: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, el hecho de que el pueblo sería desechado por un tiempo por haber rechazado a Mashiach. Eso era un misterio. El entender que eso tenía que pasar es un misterio que Pablo está revelando aquí por qué tenía que pasar, y que no es para siempre que pasaría. Entonces, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, ¿verdad? Los gentiles que entraron siendo injertados. El endurecimiento de una parte de Israel, o sea, los que no creen, durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, los 2000 años que han pasado. Antes de Yahushua solo podían entrar Israelim. A partir de Yahushua, gentiles. Entonces son los últimos 2000 años. Eso quiere decir que una vez que ya todas las naciones hayan escuchado la posibilidad de poder ser parte del pueblo de Israel a través de su fe en Yahushua, en ese momento empieza Yahweh otra vez a lidiar con su pueblo. Recuerdan en Daniel, en la parte donde habla de Daniel 9, de las 70 semanas, Yahweh le dice a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, 70 semanas para lidiar con el pueblo. Y cuando empieza a explicar, le dice: después de 69 semanas aparecerá Mashiach y será cortado. Entonces 69 semanas se cumplieron con Mashiach habiendo ya muerto. Entonces a partir de Mashiach empezó el periodo de la plenitud de las naciones, 2000 años. Cuando viene el último, que es el primer sello, ya Yahushua abre el primer sello, empieza a lidiar otra vez con su pueblo a través de los dos testigos que dan la doctrina al pueblo verdadero que está en los cuatro ángulos de la tierra, como ovejas de Bashán, como si fueran gentiles. Entonces los 2000 años entre la muerte y resurrección del primero y el inicio del ministerio del último son la plenitud de las naciones, donde todas las naciones tenían que escuchar y tener la posibilidad de entrar. ¿Está claro? Entonces cuando viene el último, empieza la última semana de Daniel, los últimos 7 años, porque se le dijo 70 semanas, pero ha habido un periodo de 2000 años entre las 69 y las 70.
Ese periodo es el que menciona aquí Pablo como el misterio que no se entendía. ¿Está claro? Otra forma de entenderlo. Génesis 48, Jacob bendice a Efraín y Menashe. Cuando le da la bendición a a Efraín, es que era para Menashe, pero Jacob se la dio a Efraín. Dice, leo desde el 17 rápidamente, es que es muy poderoso esta parte. Al ver Yosef, que representa al último, que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto es porque el último vendría a través de Efraín, por eso hizo esto, pero el primogénito era Menashe. Se sintió disgustado, y era el enojón el Yosef al parecer, y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Menashe. Vean qué irrespetuoso. Agarró la mano del papá. Ey, no, el papá. Bueno, ¿verdad? Digo respetuoso en el sentido de como se podría entender, que quede claro, no estoy diciendo que Yosef sea respetuoso, el fijo es el ejemplo de un hijo obediente, que quede claro porque no empiecen a poner, ¿cómo se le ocurre decir que Yosef? Simplemente entender que en ese tiempo agarrar la mano del papá en una situación tan importante como esta era pasarse. ¿Sí me explico? Exacto. ¿Verdad? Sabemos que los violentos arrebatan el reino. Él estaba actuando con fe pensando que eso era lo que tenía que hacer. Si Yosef no hace eso, no queda escrito lo que viene. Porque él no hubiera entendido y nosotros no hubiésemos entendido por qué hizo eso. Entonces el hecho de que Yosef, siendo violento espiritualmente, agarró la mano del papá, hizo que se revelara por qué estaba haciendo eso el papá. Entonces al ver Yosef que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se sintió disgustado y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Menashe. Y dijo Yosef a su padre, así no, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo y le respondió, lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo, Menashe, ¿verdad? Y será también grande, pero su hermano menor será más grande que él. Efraín y Menashe representan los cuernos del Rim, como los cuernos de un rinoceronte. Hay dos tipos de rinoceronte, uno de un cuerno, otro de dos cuernos. El rinoceronte tiene un cuerno grande en el frente y otro pequeño atrás. Eso representa a Efraín y Menashe. Como testigo como Moshe, testigo como Eliyahu. Como cuando Yahweh dice en Miqueas que pondría en Jerusalén un cuerno de hierro, refiriéndose al último, que vendría de Efraín. ¿Estamos? Entonces, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Oigan, y su descendencia formará la multitud de las naciones. Se podría traducir la plenitud de las naciones. ¿Qué es lo que acaba de decir Pablo aquí? En Romanos. El endurecimiento de una parte de Israel, a quien Yahweh también llamaba Efraín cuando se fue tras los ídolos, durará hasta que haya entrado la multitud de las naciones, plenitud de los gentiles. ¿Qué era eso lo que estaba diciendo aquí Jacob? Y su descendencia, la de Efraín, formará la multitud de las naciones, la plenitud de los gentiles. Estamos, en hebreo es Meloha Goim. Está diciendo, Efraín será la tribu que llenará a las naciones. Será tan grande el pueblo, se multiplicará tanto esa tribu, y por el pecado sería esparcido por los cuatro ángulos de la tierra, que serían los que llenarían las naciones. O sea, si no fuera por Efraín, todas las naciones del mundo tendrían una población mucho más pequeña. ¿Sí me explico? Los que las llenan son Efraín. Efraín nació en Egipto, hijo de Yosef, con una mujer que no se muestra quién es, en la Torá al menos. Eso indicaría que eran gentiles, pero hijos de un israelí, que es de donde vendría el último. Por eso el último viene sobre las naciones y está sobre los muchos. Los muchos son principalmente la plenitud de las naciones, Efraín. Entonces el último viene de Efraín por los muchos. Por eso cuando dice en Apocalipsis que viene el príncipe, confirma el pacto con los muchos por una semana más. La última semana de Daniel. Confirma el pacto con los muchos, porque es descendiente de Efraín, los muchos. Al final de la plenitud de las naciones. Entonces Efraín, siendo gentil,
porque nació con una mujer egipcia en Egipto, fue adoptado en este momento por Jacob, o sea, injertado. ¿Estamos? Entonces está conectado con el misterio que está revelando Pablo, de los que fueron desechados para que fueran injertados unos, hasta que termine la plenitud de las naciones. Cuando Efraín, que está por todas las naciones, crea en Mashiach y deje los ídolos. ¿Está claro? Entonces, volviendo a Génesis. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará la plenitud de las naciones, Meloha Goim, que se confirma que representa tanto pueblo de Israel que se perdió, dejó de saber que era Israel, pensó que era gentil, y en el final de los tiempos acepta y vuelve. Por otro lado, representa a los gentiles que son adoptados a través de Yahushua, como Efraín fue adoptado por Jacob. Jacob adoptó a Efraín y le dijo a Yosef: estos dos son míos, los otros hijos que usted tenga son suyos. Y Yosef recibió la doble porción que perdió Rubén. Vean qué interesante, porque así como Jacob era el segundo, pero se convirtió en el primogénito, Yosef nació después de Raquel, pero se convirtió en el primogénito, porque Rubén, que era el primogénito, perdió su primogenitura cuando pecó. Y se separó el sacerdocio a Leví, el reino a Yahudá, la doble porción a Yosef. Entonces, Jacob tomó la primogenitura de Esaú, y Yosef tomó la primogenitura de Rubén. Efraín tomó la primogenitura de Menashe, para representar al último que se convierte en el primero. También te pondré por primogénito en Salmos. Yahweh le dice al último: yo también te pondré por primogénito. Es una promesa para el último, que hace lo mismo que hizo con Jacob, Efraín y Yosef, porque los tres representan al último, así como Yitzhak y Yahudá al primero. Entonces formará Meloha Goim, y los bendijo aquel día, diciendo: que con vuestro nombre se bendiga en Israel y se diga: hágate Elohim como a Efraín y como a Menashe, como a los pocos y a los muchos, en el sentido de la bendición que se está dando aquí, por si algo, ¿verdad? Porque repito, Efraín sería más numeroso, pero aquí se está hablando de la grandeza, en contraste de Efraín con Menashe. Y Menashe quiere decir el que causa el olvido, representa a los muchos que se olvidaron del nombre y por eso no llegaron a ser tan grandes como sus hermanos. Y dice: y puso Efraín antes de Menashe, y luego dijo Israel a Yosef. Vean cómo ahí dice ahora el nombre de Israel. Antes había dicho Jacob. Solo había dicho Yosef a su padre. Y luego dijo Israel a Yosef: yo muero, pero Elohim estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. A ti te he dado una parte más que a tus hermanos, la doble porción. Por eso es que Menashe y Efraín fueron adoptados y se convirtieron en dos tribus, porque las tribus eran solo hijos de Jacob. ¿Cómo entraron dos hijos de Yosef? Porque esa era la doble porción. Yosef tuvo dos tribus dentro de Israel. Entonces representa también al padre de las tribus, porque es padre de dos tribus de ellos, ¿está claro? Entonces: a ti te he dado una parte más que a tus hermanos, la cual tomé al amorreo con mi espada y con mi arco. Espada y arco. Yo he oído gente decir que el que viene con el arco en el primer sello es el anticristo, porque el arco es malo. Pero aquí dice Jacob: con mi espada y con mi arco, representando las dos armas de Yahweh, el primero y el último, espada y arco, palabra y voz. Vuelvo a Romanos. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado Meloha Goim. Luego, todo Israel, o sea, las demás tribus, ya después de que se lidió con Efraín, después el resto, los 144,000 de las 12 tribus de Israel, a través de la doctrina de los dos testigos durante los primeros 3 años y medio de los últimos 7 años, que es la última semana de Daniel. Entonces dice: durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Eso es poderosísimo. Todo Israel será salvo. Yahweh lo promete. Los verdaderos van a creer. El problema es que la gente de hoy en día cree que los falsos son los verdaderos. Entonces, cuando no vean a los falsos convirtiéndose, van a decir: esa doctrina no puede ser la verdadera, porque yo no veo a estos judíos creyendo.
pero es que esos judíos son edomitas, no van a creer porque aquí no está hablando de Edom, está hablando de Israel, el verdadero. Y Yahweh sí sabe quiénes son Israel, está claro. No los de Cazar, no los de descendientes de Yafet o Ashkenazi, no los edomitas, sino Israel. Entonces luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Vamos un momento a leer esa cita en Isaías 59, 19. Oigan esto. Y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh. ¿Por qué desde? O sea, desde ahí empieza la doctrina de los dos testigos. Porque es como Egipto, como Moshe y Aarón, que fue de Egipto, que tenía que sacar a Israel, no de la tierra prometida. ¿Sí me explico? Entonces, y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh, y desde el nacimiento del sol su estima. Interesante, porque Yahushua vino a revelar el nombre desde el nacimiento del sol. Y eso hace que nosotros lo llegáramos a conocer en el fin de los tiempos. El último es la estima. Y por eso van a temer la estima de Yahweh desde donde sale el sol, como el sol de justicia. Entonces, temerán desde el occidente el nombre de Yahweh, y desde el nacimiento del sol su estima. Porque él vendrá como un río encajonado. Verá, bien enojado. Encajonado. Porque él vendrá como un río encajonado, impelido por el soplo de Yahweh. Vendrá el Redentor a Sión, como cuando llegó Moshe para redimir. Y por el hecho de que Pablo no citó el verso anterior, Pablo lo estaba citando para referirse a Yahushua, ¿verdad? Pero esas, como he dicho, las profecías se cumplen de una manera literal con Yahushua y de una manera espiritual con el último. Entonces Yahushua fue literalmente a Sión. El último, pues sí va a entrar a la tierra, pero no es que va a salir de ahí al empezar su ministerio, como ya lo hablamos. Vendrá el Redentor a Sión, y a los que se vuelven de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh. O sea, vendrá el Redentor a los que se vuelven de la iniquidad en Jacob, el pueblo. Y también al decir vendrá el Redentor a Sión, quiere decir que viene de otro lado. Lo que dije anteriormente fue la forma en que lo citó Pablo. Pero si lo vemos como vendrá el Redentor a Sión, quiere decir que no estaba en Sión. Vendrá el Redentor a Sión, y a los que se vuelvan de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh. Y este será mi pacto con ellos, dice Yahweh. Mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán jamás de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Yahweh lo ha dicho desde ahora y para siempre. Entonces, vuelvo a Romanos. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Verso 28. Así que, en cuanto a las buenas nuevas, son enemigos por causa de vosotros. O sea, los israelitas que rechazaron a Mashiach se volvieron enemigos de Yahweh por causa de los gentiles que lo aceptaron. Así que en cuanto a las buenas nuevas son enemigos los israelíes que rechazaron a Mashiach por causa de vosotros, los gentiles que lo aceptaron. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. Por su genética, Yahweh los ama porque vienen de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, como ya he dicho, bendito Yahweh que somos israelitas, pero solo si aceptamos a Yahushua, porque si no aceptamos a Yahushua, de nada sirve ser israelita. Es como no serlo. Entonces, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Yahweh. Bendito sea el Padre por este verso. Irrevocables son los dones. Bendito el Padre que no quita nada. Es uno el que entrega o pierde. Como los dones son irrevocables, si a uno le da el don de ser profeta y la persona no acepta a Yahweh, puede ser profeta para el Señor, puede ser profeta para la muerte, o sea, puede hablar con espíritus que no son de Yahweh, ser portavoz de un espíritu que no es del Padre, porque tiene el don. Una persona que tal vez
puede ver el mundo espiritual, y ese es su don. Pero al no tener al Adón, a Yahweh, termina utilizando eso para ser clarividente y cosas así. Una persona que tiene el don de la abstinencia, como Paulus, que no necesita tener relaciones sexuales. Entonces, digamos, un hombre no siente que no tiene que tener sexo, o sea, no siente el impulso a tener sexo con una mujer, y por no estar con Yahweh dice, ¿será que soy gay? Como hoy en día todo el mundo le diría, lo más seguro, pruebe y verá. Y ya una vez que prueba, la curiosidad mató al gato. Entonces, ¿verdad? Obviamente para muchos. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Yahweh. Si Yahweh lo llamó a uno y uno cae o uno decide no oír el llamado, ese llamado no se acaba. Si usted se arrepiente, puede continuar. Bendito sea el Padre. Y estamos hablando de caídas de las cuales se puede levantar, ¿verdad? Porque hay un tipo de pecado después de haber conocido a Yahushua que no se puede restaurar, por si algo. Dice, sí, pero hablaba por ejemplo una persona que mate a alguien adrede después de haber conocido a Yahushua, tiene que morir, ya no puede ser salvo. Tal vez sea justificado, tal vez, repito, si se arrepintió eventualmente o algo así, como por ejemplo lo que habla Pablo de la gente que sacó de la congregación, se los entregó a Satanás, teniendo la esperanza de que sus almas fueran justificadas después en el juicio. Puesto que Yahweh está misericordioso, tiene muchas vías pero no se puede afectar a la congregación con personas que no estén haciendo lo que Yahweh manda. Entonces, continúo aquí. Dice el verso 30. Como también vosotros erais en otro tiempo desobedientes a Yahweh, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Bendito el Padre, tuvo misericordia de las naciones, porque como los otros fueron desobedientes, les dio la oportunidad a los gentiles de ser obedientes, para causarles celos a los desobedientes. Como cuando un papá tiene un hijo desobediente y no le hace caso, y no le hace caso, y no le hace caso, entonces le compra un helado a un chiquito que no es su hijo. Les dice, vea, porque él sí es desobediente con su papá. Y el chiquito todo celoso porque el papá está hablando con otro hijo y le está dando algo que él quería, legítimo. Algún papá lo ha hecho en algún momento, ¿verdad? Que dice, voy a hablar con este chiquito, qué lindo chiquito. Y el desobediente ahí viene. Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué quería papá? Causar a celos con otro niño que no era el suyo. Entonces, dice, como también vosotros erais en otro tiempo desobedientes a Yahweh, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Entonces, por la desobediencia del hijo original, algún niño que no era hijo recibió un premio para causarle celos al que era desobediente. Entonces, dice, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Pues Yahweh sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Vean cómo este verso se parece tanto al que dice que Yahweh puso a todos bajo la ley y la ley pone a todos bajo el pecado para poder salvarlos a todos a través de Yahushua, un camino. Aquí está diciendo lo mismo. Como ahora dijo, si los israelitas fueron desechados por un tiempo por su desobediencia para que entrara los gentiles por la misericordia de Yahweh, no crean que se pueden jactar, porque así como no perdonó a ellos, tampoco va a perdonar a los gentiles que entraron si se jactan. Si desobedecen, también los va a quitar. Entonces, lo que hizo Israel con Yahushua hace 2000 años, ahora va a pasar con el testigo como Moshe. Así como rechazaron a Mashiach, van a rechazar el último. Israel rechazó a Mashiach, los gentiles al último. Y así como no perdonó a los que rechazaron a Mashiach, tampoco va a rechazar a los que rechazarán al último. Y eso lo está confirmando aquí, porque dice, como también vosotros erais en otro tiempo desobedientes a Yahweh, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, Yahudim, hace 2000 años. Así también estos ahora han sido desobedientes. Como en este tiempo final los gentiles van a ser desobedientes como Yahudim hace 2000 años. Para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Los israelíes de hace 2000 años ahora van a alcanzar la misericordia en este momento, por el rechazo de los gentiles. Pues Yahweh sujetó a todos, Yahudim y gentiles, en desobediencia
al rechazar al primero y al último, para tener misericordia de todos los que tengan fe, claramente. Vean qué perfecto esto, porque aquí empieza como una canción en cierta forma, lo cual se conecta con la canción de Moshe el Cordero de Deuteronomio 32 que Pablo citó ahora cuando habló de que Yahweh causó celos en el pueblo, con un pueblo que no era pueblo. Dice, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Yahweh. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Verdad? Pablo, después de haber explicado toda la Torá, básicamente, revelado los misterios tan grandes que los judíos hasta hoy en día no entienden, y que los cristianos tampoco, porque malinterpretan a Pablo. Después de todo eso, le da honor a la sabiduría misma, que sería la Ruach HaKodesh, diciendo profundidad de las riquezas, como Yahushua. A través de Yahushua recibimos el espíritu de riqueza espiritual, porque la sabiduría y el entendimiento es más valiosa que el oro y la plata. Entonces, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento, mostrando que esas son las riquezas de Yahweh. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del soberano? ¿Quién? Yahushua entendió la mente de Yahweh. Claramente, eso es una pregunta retórica diciendo que además de Mashiach, ningún otro. Por eso solo a través de Mashiach puede uno. Pablo pudo porque Yahushua se lo reveló. Entonces, a pesar de que esto se puede decir como, mira, Pablo aquí jactándose, porque acaba de explicar todo, después dice, ¿quién podrá entender lo que yo acabo de explicar? En realidad él está diciendo, la única forma es a través de Yahushua, como lo acabo de explicar. Entonces, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Yahweh, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Yahweh? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? ¿Verdad? Yahweh siempre ha existido. No hay absolutamente nada ni nadie que le haya podido dar algo a él o hacer algo por él. ¿Quién le dio al primero para que le fuera recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Bendito sea. El que era, el que es y el que ha de venir. Yahweh Elohim Shaddai. Todopoderoso, primero y último. Porque de él, Yahweh, por él, Yahushua, y para él, el último, son todas las cosas. Bendito sea. Por eso con el último se manifiestan las cosas buenas. Porque dice para él se hizo todo. Pero todo se recibe por él, Yahushua, que pagó por nuestros pecados. ¿Está claro eso? Muy poderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Ahí el impío diría, entonces, ¿para qué nos hizo a nosotros? Si la congregación es el cuerpo de Mashiach, entonces todo fue hecho para aquel que cree. Imagínense el honor, toda la creación fue hecha para usted, para usted, para usted. Todo lo que existe y lo que existirá, si estamos en Mashiach y somos uno. Y al ser uno con Mashiach, somos uno con el Padre, porque Yahweh es uno, Yahweh Echad. Por eso, todo es de él, por él y para él. ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la estima por los siglos. Amén. Entonces ahí termina la parte principal de Romanos. Toda la explicación que da aquí Pablo, que ya hemos leído, muy poderosa. Seguiremos con el 12 el próximo estudio. Voy a leer nada más una cita antes de cerrar. Leo desde el 12. 40:12 de Isaías. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados.
¿Quién examinó la Ruach de Yahweh o le aconsejó y enseñó? Nadie enseñó a Yahweh, por eso nadie enseñó a Yahushua y nadie enseña al último, para que nadie se jacte. ¿Quién examinó el espíritu de Yahweh o le aconsejó y enseñó? Vean una vez más, de él, por él y para él, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién examinó la Ruach de Yahweh? Que era. O le aconsejó, el que es, Yahushua, la verdad. Y enseñó, el último, el buen pastor que enseña, el que ha de venir. ¿A quién pidió consejo para poder discernir? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le dio conocimiento o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones son para él como la gota de agua que cae del cubo y como polvo menudo en las balanzas le son estimados. Y ahí continúa. Entonces, eso es parte de lo que estaba citando aquí Pablo al cerrar.